En este video, para comenzar, quiero responder a dos preguntas que constantemente me realizan. La primera es sobre cuál es la religión que yo practico. Y la segunda pregunta es ¿qué opino de la brujería? Bueno, respecto a la primera pregunta, quiero comentarles que yo nací en el seno de una familia católica mexicana. Por tanto, fui criada bajo los preceptos del catolicismo. Pero conforme he ido creciendo, he sido muy curiosa, lo que me ha hecho leer sobre bastantes religiones, desde un enfoque sociológico, antropológico y sobre todo psicológico. Respecto a qué opino de la brujería, el tema de la brujería me parece que es demasiado profundo. Cuando hablamos de brujería, tenemos que referirnos específicamente a la cultura y al momento histórico, porque de otra forma estamos generalizando demasiado aspectos culturales universales. Sin duda, mi posición respecto a la magia y a la brujería se asemeja mucho a la de la investigadora Antonella Faghetti, una investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que yo admiro mucho. Ella considera que los seres humanos, desde el origen de los tiempos, hemos sido seres místicos, dados a las creencias en la magia. Tal es así que, por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, ellos son por naturaleza animistas. Es decir, cuando son muy chiquitos, estamos hablando de niños de 1 año y medio, 2 años, y hasta que cumplen aproximadamente unos 7 años, ellos creen que sus juguetes tienen vida y los tratan como si tuvieran vida. Ellos no diferencian entre el objeto inanimado y algo que podría contener un tipo de conciencia. En el origen de los tiempos, los seres humanos también eran animistas. Así es que, cuando observamos que en la actualidad hay personas que adoran ciertos símbolos u objetos como figuras sagradas, como si tuviesen vida propia, podemos entenderlo que es parte del origen de la humanidad y del origen psíquico de los seres humanos. En ese sentido, considero que muy probablemente en nuestros genes sí hemos tenido la capacidad de transmitir generación por generación la capacidad del misticismo, la capacidad y la necesidad de la creencia en la magia y en la religión. Pero considero también que investigar todo esto puede estar dentro del terreno de ciencias como son la antropología, la psicología, la sociología e incluso las ciencias médicas como lo propone Antonella Faghetti. En ese sentido, mi posición respecto a la magia y a la brujería es la de un científico social. Me interesa investigarlo de esa forma. Hace algún tiempo, una persona me hablaba de los amarres, de este tipo de hechizos, en los cuales lo que se busca es que una persona se enamore de manera forzada de otra persona, de la persona que realiza el hechizo. Es lo mismo también con los endulzamientos, en los cuales lo que se busca es que la persona se acerque de manera amistosa a otra persona. O al contrario, con esos hechizos que sirven para separar parejas o que sirven para alejar a las personas. Congelar el nombre de una persona dentro de un frasco, meterlo al refrigerador, específicamente a la congeladora, es otra práctica. Todas estas prácticas tienen la finalidad de acercar o de alejar a la gente, de separar parejas, de forzar amores o de forzar amistades. Creo que el aspecto ético, en ese sentido, tiene que estar relacionado con el hecho de respetar las libertades de cada persona. La magia o la brujería, que tiene la intención de hacer daño, muchas veces motivada por envidia, por maldad, pues nos está hablando de los valores y de la ética de cada persona. Una persona que utiliza la magia para deshacerse de un enemigo, una persona que utiliza la brujería por envidia, para hacer daño a otra persona, pues ya podemos entender qué clase de moral y de ética tiene y qué clase de sentimientos motivan estos actos. Y esto tiene mucho que ver con lo que en psicología se llama asertividad. Cuando tienes un problema con una persona, debes considerar si es el momento de alejarte o si lo puedes resolver platicando, hablando,
a través de algo que se llama la metacomunicación, es decir, la aclaración de la comunicación. Pero si te enfrentas a una persona molesta, dañina, que puede llevar a más una problemática que estás presentando, definitivamente es una cuestión también de respeto y madurez alejarte. De tal forma que considero que arreglar las relaciones humanas a partir de la magia es símbolo de una persona desesperada, enojada, frustrada y que no tiene la capacidad adecuada para comunicarse. Pero más allá de estos temas, la magia es un tema muy profundo, muy interesante, muy arraigado a la naturaleza del ser humano, muy arraigado a cada cultura. Es un tema que se debe de tomar con mucho respeto, que se debe de estudiar de manera científica, de manera ética. Hay muchas formas de magia, más adelante hablaré en específico de algunas de ellas, pero este aspecto positivo, como son la utilización de rituales o de talismanes que yo mencionaba, bueno, pues es algo que definitivamente está muy cercano a la naturaleza del ser humano. Y es lo que comentaba al principio. Los seres humanos, desde el origen de los tiempos, hemos sido seres místicos y por tanto heredamos en nuestros genes no en sí el misticismo, sino la capacidad, la tendencia a él. Y en ese sentido, pues, una vez más vuelvo a mencionar a uno de mis autores favoritos, al psicólogo Carl Gustav Jung, quien también habla de esa manera y nos dice que nosotros heredamos la tendencia hacia los arquetipos, no los arquetipos en sí mismos. Por tanto, un niño hereda la capacidad de convertirse en un ser místico, hereda la capacidad de la creencia religiosa, hereda la capacidad también de creer en la magia, de hacer rituales. Pero solo hereda esa capacidad, esa inclinación, no en sí el ritual o la magia misma. Y bueno, pues en esta pequeña cápsula quise hablar un poquito acerca de mis creencias. Vuelvo a repetir, no practico una religión en especial. Soy más bien una persona muy curiosa, con una tendencia hacia la investigación y me gustan muchísimo estos temas porque pues me he dedicado a la psicología, a la sociología también, y son temas que se acercan, sobre todo la sociología de la cultura, que es uno de los grandes temas que yo he abordado a lo largo de mi vida. Y pues muchísimas gracias por acompañarme en esta pequeña cápsula.